Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:17, como les decíamos, como cada miércoles, hoy es día de tertulia en Onda Cero Madrid Norte y hoy nos queremos fijar en una realidad. Vivimos un momento de la historia en la que existen más personas desplazadas de manera forzosa a consecuencia de guerras, las situaciones de violencia generalizada y violaciones sistemáticas de derechos humanos. A junio de 2017, más de 70 millones de personas habían abandonado forzosamente sus hogares, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El tema de los refugiados, que además ha tocado de lleno en la zona norte de Madrid este pasado verano, cuando en agosto el Ayuntamiento de Madrid anunciaba que se iba a habilitar el Palacio de Valdés en Tres Cantos para albergar a migrantes enviados a la capital de forma temporal. Mucho ha dado que hablar de este tema, todavía está dando mucho que hablar, y partiendo de esa noticia y con esos datos sobre la mesa, hoy queríamos conocer las opiniones de los distintos tertulianos que tenemos en este debate y a los que saludamos ya, que son María Jesús Martín, portavoz de Ganemos Tres Cantos. ¿Qué tal, María Jesús? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por asistir. También a Lucía Fernández, del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, Sonia. Un placer, como siempre. Gracias por la asistencia. También a Miguel Ángel Arranz, portavoz de Unión Progreso y Democracia en Alcobendas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un placer, Sonia. Bueno, como decía, que el foco de la actualidad ha tocado en este verano a Tres Cantos por ese posible uso del Palacio Valdés. Como tenemos una representante política de Tres Cantos, pues me gustaría conocer con María Jesús Martín, de Ganemos Tres Cantos, cómo ha sido desde que se anunció por parte de Carmen esa posible utilidad y en qué momento nos encontramos de ese uso en el Palacio Valdés. Bueno, en primer lugar tengo que decir que la noticia saltó a la prensa el 16 de agosto, estábamos realmente muchos fuera del ayuntamiento en ese momento y nos encontramos con lo que para nosotros era una buena noticia, que era el utilizar un edificio, que no un palacio, un edificio, el Armando Palacio Valdés, para dar acogida a personas migrantes, pero se habló de migrantes, refugiados, y además que el proyecto fuese llevado a cabo por una entidad como es CEAR. CEAR lo que pretendía es crear un CAET, un centro de atención de emergencia y derivación, es decir, con estancias cortas, porque lo que se hacía era recoger a las personas aquí, que luego quería irse a otros lugares, a otras comunidades autónomas, a otros países, asesorar a estas personas y que estuviesen unas estancias cortas en este lugar. Ya digo que para nosotros fue una noticia buena y de pronto nos encontramos con el hecho de que el equipo de gobierno del PP, del Ayuntamiento de Tres Cantos, empieza a poner dificultades a este hecho por cuestiones administrativas. Nosotros consideramos en todo momento, desde el principio, que ha habido una falta de voluntad política por parte del Partido Popular para llegar a una solución con el Ayuntamiento de Madrid. Podemos criticar que a lo mejor el Ayuntamiento de Madrid no utilizó el procedimiento más adecuado en su principio, ¿no? En ponerse en contacto en principio con el Ayuntamiento de Tres Cantos en lugar de que saliese a la prensa, pero teniendo en cuenta la emergencia del tema, nosotros creemos que no se tenían que poner dificultades, sino que la pregunta a la que había que responder era cómo podemos solucionar este tema entre las dos administraciones y no cómo ponemos dificultades para que esto no se lleve a cabo. Como decimos, este tema del Palacio Valdés está siendo el punto de partida de la tertulia y yo creo que es buen momento para saludar a Paco Garrido, que se encuentra al otro lado del teléfono, de esa Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, que sería el convenio que estaba buscando el Ayuntamiento de Madrid para gestionar ese edificio y ese uso del que nos estaba hablando María Jesús Martín de Ganemos Tres Cantos. Creo que podemos saludar ya a Paco Garrido, creo que nos escucha. Paco Garrido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Disculpad, me he tenido que incorporar únicamente por teléfono. Sí, me iba a estar aquí, como decimos, en el estudio, ha sido imposible, pero agradecemos que por lo menos a través del teléfono pueda estar Paco Garrido para aclararnos, esa situación de esa temática que, como decimos, ha tocado de lleno la zona norte en el verano, ese anuncio del Ayuntamiento de Madrid del posible uso para el edificio del Palacio Valdés. Paco Garrido, queríamos, aunque María Jesús Martín nos estaba explicando un poco ese uso que estaba previsto, saber cuál es el uso que preveía CEAR para ese centro, para ese edificio, y también, en qué situación nos encontramos ahora mismo, porque parece ser que el Ayuntamiento podría ceder ese uso a la Comunidad de Madrid para la acogida de menores no acompañados.
Bueno, el uso que nosotros queríamos darle a este centro que nos fue cedido, pues es un uso relacionado con la emergencia en la cual nos estábamos encontrando y en la que todavía estamos encontrándonos a día de hoy. Es una emergencia de la cual no decidimos nosotros, sino que es el propio Ministerio del Interior quien determina la situación de emergencia, y en base a ello se impulsan una serie de medidas que ya venían de largo. Estas medidas y estos nuevos proyectos venían ya, nos podemos remontar al mes de enero en conversaciones con el Ministerio, que es justo en ese periodo estaba también pues un partido diferente al actual. Nosotros impulsamos el poder ubicar este centro pues, en el Centro Palacio Valdés. Y bueno, en el momento en que contamos con toda la información, nos procedemos a reunirnos no solamente con el Ayuntamiento de Tres Cantos, sino con todos los grupos políticos. Y para explicar en definitiva lo que me acabas de preguntar, ¿cuál es este uso? Pues además de una serie de actividades que nosotros tenemos previstas en ese centro, la estancia de estas personas durante un tiempo, de personas que llegaban de costas y que tras la identificación en dependencias policiales eran puestas en libertad, pues una derivación adecuada a los recursos pertinentes, es decir, intentar hacer bien las cosas y que cada persona, dependiendo de su perfil, sea o fuere dirigida al recurso que le tocaban. ¿Cuáles iban a ser los usos? Pues los usos iban a ser varios. El residencial, obviamente, pero también se impartirían clases de habilidades sociales, intervención social, formación en castellano, además de actividades relacionadas con el propio centro. Es decir, si tienes unas pistas de baloncesto, pues actividades relacionadas con el baloncesto y sobre todo también la analítica correspondiente a cada una de las personas, su valoración de estado psicosocial, su situación a futuro, y en base a todas estas acciones y con todas estas informaciones que obtendríamos de la persona, una adecuada derivación, siempre sin restringir la libertad ambulatoria de la persona. ¿Y cuál es la situación actual de ese convenio? ¿En qué situación se encuentra este proyecto? Bueno, este proyecto estábamos a la espera de poder resolver esta situación, que todo parece indicar que bueno, no por los últimos informes a los cuales hemos tenido conocimiento de ellos, no iba a ser posible la facilitación de la apertura de este centro. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en un primer momento hemos indicado que esto se trata obviamente de una cuestión de voluntad política. Es decir, en una situación similar, con otro tipo de circunstancias o con otro tipo de colectivos, no hubiera existido este debate. Creemos que detrás de esto, nosotros somos una organización de defensa de derechos humanos y no entramos en condicionantes políticos. Esto significa que existe una situación de emergencia y nosotros nos podemos a trabajar en ella, más allá de diferentes cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Obviamente, lo que nosotros entendemos es que se han erigido una serie de barreras administrativas que en el momento actual se entienden como insalvables. ¿Cuál es nuestro posicionamiento sobre la noticia aparecida ayer en prensa? Nosotros, obviamente, estamos desalentados ante esta cerrazón y ante esta barrera cada vez más alta para poder abrir un centro, que debería, y de hecho este mismo ayuntamiento por unanimidad saludaron la pertinencia del centro mismo, pero al menos si nosotros no podemos proceder a la gestión de la apertura del centro, saludamos que pueda ser utilizado para otra emergencia, como es el caso que parece ser, por los medios hemos conocido, que cuál es la asistencia para menores, dada la situación de colapso de algunas de las dependencias de la Comunidad de Madrid. Sí, se habla de es ese decir, centro de primera intentamos acogida. hacer un ejercicio de responsabilidad y decir, bueno, al menos que este espacio sea usado. No olvidemos que llevaba cerrado años y años, que al menos este espacio público
propiedad de los ciudadanos de Madrid, Sí. pueda ser utilizado para un fin social, como es el que parece ser que ha salido como propuesta, ya que nosotros no podemos desarrollar nuestro proyecto allí. Bueno, Paco, claro, esto abre el debate acerca de qué se puede hacer desde las administraciones, cuáles serían las políticas que se deben aplicar en cuanto a la acogida de refugiados, de migrantes. Ha charlado ya María Jesús Martín de Ganemos Tres Cantos. Me gustaría saber también la opinión acerca de esas posibles políticas, tanto de Miguel Ángel Arranz como de Lucía Fernández. Miguel Ángel Arranz de Unión Progresista y Democracia de Alcobendas. Mira, yo es que creo que el tema de la inmigración es un tema muy sensible en la sociedad y sobre todo es importante tener en cuenta la semántica a la hora de hablar de la inmigración y de los refugiados, que son dos temas muy diferentes. Y yo entiendo que la inmigración no lo tenemos que calificar como un problema, yo creo que lo tenemos que calificar como un desafío. Y como todos los desafíos tienen amenazas y tienen fortalezas. Amenazas hay muchas que son las amenazas más latentes y menos latentes. Las menos latentes, bueno, pues por globalizar el asunto, puesto que hay que ir al origen, que es esto, no podemos tomar decisiones a nivel unitario. En España tenemos que tomar decisiones a nivel europeo. Bueno, pues hay amenazas menos latentes, que puede ser, bueno, pues cuestionar el proyecto europeo en este asunto, que se ha cuestionado mucho este verano, y hay amenazas mucho más latentes, y esto es una realidad que tenemos que afrontar, que es el aumento del sentimiento xenófobo y el aumento de, bueno, pues en este caso, fuerzas políticas populistas, ¿no?, que están alentando ese problema de la inmigración. Pero, como decía, también hay fortalezas, y ahí es donde tenemos que trabajar, y sobre todo ahí es donde tenemos que trabajar a nivel local y a nivel de administración autonómica, que son, bueno, vamos a ver, tenemos un problema claramente de pirámide poblacional en España. Tenemos nuestra pirámide poblacional muy envejecida, pues ahí tenemos una oportunidad de trabajar en ese aspecto cuando vengan refugiados o vengan inmigrantes, que son dos términos diferentes. Y sobre todo tenemos una oportunidad excepcional en España y en la Unión Europea de demostrar al resto del mundo que somos un faro ético en materia de inmigración y en materia de refugiados. A nivel local, las administraciones locales tienen mucho que decir y mucho que hacer. Hay que recordar que este refugiado o este inmigrante que viene a nuestros municipios, a la primera puerta a la que llama es el ayuntamiento, porque es su administración más cercana. Es que después del ayuntamiento ya no hay más puertas que llamar. Por lo tanto, nosotros entendemos que posiblemente todos recordaremos el famoso plan FEDER, que viene de la Unión Europea, un plan FEDER que ayudó para la cohesión y el desarrollo estructural de los municipios. Pues nosotros sí que entendemos que en estos momentos quizás es momento de un plan FEDER para estos inmigrantes o para estos refugiados. Recuerdo que es diferente, siempre digo que es diferente el término, porque el refugiado sí que es verdad que tiene unos estatutos y tiene una normativa muy establecida de cómo acoger un refugiado, pero posiblemente los inmigrantes, que yo creo que hemos llamado mal los inmigrantes económicos, quizás sean los que más queden en ese limbo. Y las administraciones locales, por supuesto que tienen que hacer mucho, pero para hacer necesitamos recursos. Y esos recursos indudablemente tienen que llegar de la Unión Europea. La Unión Europea, a la que hacía referencia Miguel Ángel Arranz, que en 2015 sí que asumió un compromiso de acogimiento de inmigrantes, de refugiados en este caso, que no se cumplió a un 18%, después en septiembre de 2017. También España asumió acoger a unos 17.000 refugiados, tampoco se cumplió, se quedó en un 14%. Es decir, decía Faro de los derechos humanos en la Unión Europea, pero se está convirtiendo esa travesía en el mar Mediterráneo en las más peligrosas a nivel de planeta, ¿no? Está claro, Sonia. Por eso decía que la pelea no la puede hacer cada país por su lado. Tiene que haber un consenso común en la Unión Europea. No puede estar España tomando acuerdos con África del Sur, no puede estar Francia tomando acuerdos con Alemania. Hay que sentarse y hay que plantearlo de forma seria. Una inmigración, unos refugiados, siempre de forma controlada. Ojo, esto no es levantamos fronteras y tal. Tiene que ser controlada, pero primero por razones humanitarias para los propios inmigrantes que vienen a nuestro país. Tienen que tener garantizados sus derechos y tienen que tener garantizada su calidad de vida. Por eso no podemos aceptar cientos y miles de inmigrantes, que eso es otro tema que si queréis a posteriori hablamos, es la sensación que tenemos en general en la Unión Europea y en España de que tenemos mucha inmigración. Es una sensación, se queda en sensación, porque si nos vamos a los datos, por ejemplo, del Eurobarómetro, del último Eurobarómetro, nos vamos a Italia, donde hay fuerzas mucho más populistas, fuerzas políticas mucho más populistas y, por qué no decirlo, mucho más xenófobas, que, bueno, preguntan, oye, ¿cuál es el nivel? Sales a la calle y dices, ¿cuál es el nivel de inmigración en Italia?
Y los italianos te contestan que tienen una sensación que el 25% de la población es inmigrante. Pues es mentira, no llegan ni al 12%. Y pasa igual en Austria, otro país que es claramente de tinte, el gobierno que hay en estos momentos claramente de tinte xenófobo. Igual tú le preguntas a los ciudadanos austríacos y te dicen, no, es que tenemos un 25% de inmigrantes. Y es mentira, no llegan ni al 10% de inmigrantes. Por eso creo que las administraciones locales, en un trabajo complicado de concienciación y en un trabajo de integración, tienen que revertir esa situación. En España estos datos no se dan, al revés. En España tenemos una sensación de tener menos inmigrantes que los que tenemos, pero buena parte de ello ayuda porque hasta ahora la inmigración que hemos tenido, o el mayor número de inmigrantes que hemos tenido, son de habla hispana. Por lo tanto, la integración es mucho más sencilla. El desafío llega cuando vienen estos inmigrantes que vienen de África subsahariana. Ese es el verdadero reto que tienen, por ejemplo, las administraciones locales para integrar a estos colectivos. Me gustaría escuchar también a Lucía Fernández, luego ya pues abrimos turno de Sí. palabra. Sí, también. Vamos a escuchar. Por mi parte, me gustaría remontarme al año 2015. En el año 2015, a nadie se nos escapa que hubo elecciones municipales y autonómicas en todo el país, elecciones en las que fuerzas de un signo político u otro llegaron a los ayuntamientos, fuerzas que previamente en muchísimos casos no habían estado. Allá por 2015, yo creo que prácticamente en todos los ayuntamientos se presentó una moción tipo por parte de determinados partidos políticos en las que se pedía que estableciéramos ratios en cuanto al problema sirio, en cuanto a refugiados sirios, y todo esto culminó en la famosa pancarta que se puso en el Ayuntamiento de Madrid de Refugees Welcome. Y ya no está, por cierto. Eso es, creo, y no me equivoco, que las tres personas que estamos aquí somos sensibles a la realidad. La realidad dice que España tiene una situación geoestratégica y una situación en el mapa que nos hace un país de acogida, pero también, parafraseándote a ti, Miguel Ángel, que tenemos que ser un país de integración. España sí tiene una situación en el mapa, somos la puerta de África, pero también somos la puerta de Europa. Si nosotros no nos hacemos valer y no hacemos valer nuestra situación y no le damos la importancia que merece, vamos a tener un problema. Un problema con fuerzas populistas, pero un problema social, que va mucho más allá de todo eso. Vuelvo a lo de la pancarta. La pancarta Refugees Welcome al final era un brindis al sol, yo creo que en todos los ayuntamientos se aprobó, de llegar, por lo menos en los de la Comunidad de Madrid me consta, la mayoría de ellos, un brindis al sol a la hora de hacerte una foto con una pancarta y llegar a una cuota o un ratio. Es que no estamos hablando de cuotas ni de ratios, estamos hablando de países en guerra, de mafias, de redes clientelares, de gente que se queda muerta, de gente que muere, de niños que mueren cuando intentan llegar a España, cuando intentan llegar a Italia y cuando intentan llegar a nuestros países. Tenemos que dar un paso más allá. En Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, tenemos un centro de atención al refugiado. Un centro que hace un trabajo excepcional, un centro que lleva sentado en nuestro territorio muchísimos años, un centro del que no tenemos ninguna duda y un centro que me consta por el gran trabajo que hacen los profesionales de ese centro, que no solamente existe como centro de acogida a refugiados, sino también como centro de integración. Pero claro, luego hablabais, no sé si María Jesús o Paco, llega un momento que lo he anotado, pero no sé exactamente quién lo ha dicho, de voluntad política en el caso del Partido Popular en este caso y en el caso de Tres Cantos. Sí, voluntad política, pero claro, cuando un líder, como es el partido de mi partido, o sea, como el líder de mi partido, como el presidente Pablo Casado, dice este verano, con la cantidad de pateras que estaban viniendo a nuestras aguas y con la cantidad de gente, porque es que estamos hablando de vidas y de personas, que no hay papeles para todos, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Es que, a ver, seamos realistas y seamos sinceros, no nos hagamos trampas a nosotros mismos. Claro que no hay papeles para todos. Claro que es necesario actuar en los países de origen. Claro que es necesario un acuerdo supranacional, no sé si a nivel Europa, Estados Unidos o a nivel G20, no lo sé. O sea, pero claro que es necesario que todos nos hagamos cargo de la situación que tenemos en nuestros países vecinos, que estamos muy cerca de ellos y tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Y claro que no hay papeles para todos, pero lo que no puede ser que lleguemos a un punto de querer engañar a la gente con un buenismo exacerbado, de verdad, que no comparto para nada. A nadie nos gusta encender el telediario, poner las noticias, mirar el periódico y que veamos que ha habido muertos. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de gente que se está jugando su vida por un lado, está poniendo todos sus recursos e incluso a su familia en riesgo para poder salir de las situaciones tan extremas y tan lamentables que viven en sus países de origen. Pero probablemente algo podamos hacer en esos países de origen, vamos a planteárnoslo. Y ya por terminar, que sé que, sabes, Sonia, que siempre me enredo mucho, lo que decía Miguel Ángel de la política de proximidad y de los ayuntamientos,
ahí tenemos un problema y el problema es el de las competencias. Los ayuntamientos tenemos muy mermado el tema de las competencias, es algo que hemos hablado muchísimas veces. Competencias en inmigración y competencias en cooperación al desarrollo tenemos las justas dependiendo de lo saneadas o no que estén las cuentas de cada ayuntamiento. Trabajemos por tener esas cuentas saneadas en todos los ayuntamientos y porque se nos conceda seguir trabajando, y en esos proyectos de cooperación al desarrollo, aunque esto debería ir mucho más allá, seamos realistas y realmente busquemos el trabajar sobre el terreno para mejorar la situación. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a María Jesús. Luego, Paco, sé que también estás intentando intervenir. Tras María Jesús vamos a escuchar a Paco Garrido. Yo, empezar diciendo que, como todos sabemos y todos se ha dicho aquí, el tema de los migrantes y el tema de los refugiados es un tema, desde mi punto de vista, gravísimo, gravísimo. Entonces, al que hay que dar una solución, y se empieza, lógicamente, desde la Comunidad Económica Europea, que desde el año 2015, como ya ha dicho Sonia, no ha acogido a aquellos refugiados. En este caso estábamos hablando de refugiados, que se comprometió para ello, hizo un pacto con Turquía que realmente fue vergonzante, porque fue el que Turquía parase el paso de estos refugiados, ¿no?, para que no llegasen a Europa, como si hubiese que proteger a Europa de estas personas. Y entonces, lógicamente, las políticas que se están haciendo, no solamente desde Europa, que la criticamos lógicamente, sino desde todos los países, es poner barreras como son la barrera que existe en el sur, en Ceuta y Melilla. No se arregla el problema poniendo concertinas, ni muchísimo menos, no se arregla el problema con la represión, sino que se arregla el problema con la ayuda. Hay que tener en cuenta, hacer un análisis de por qué hay personas que han llegado a esta situación, y hay muchas personas que han llegado a esta situación debido a políticas de los países occidentales, y eso no lo podemos olvidar. Desde mi punto de vista, los países occidentales tienen una gran responsabilidad en el tema de la inmigración, porque no actúan, como decía Lucía, a nivel en los países, no actúan, pero es que no solamente no actúan, sino que están realmente en algunas situaciones expoliando los recursos materiales que existen en estos países. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, quiero que todos nos pongamos en la situación de esas personas. Es decir, lo único que vienen aquí es a buscar una vida mejor, y tienen derecho a ello. Buscan sobrevivir, al final lo que buscan es sobrevivir. Sí, claro. Todos haríamos lo mismo en esa así, situación. por Y supuesto. además, Lo que tenemos bueno, que hacer yo es sé garantizar. terminar, ¿me dejáis, por Sí, favor? sí, Vale, sí. de acuerdo. Entonces, las políticas que se llevan son políticas de represión, no son nunca políticas en que incidan en la mejora de la calidad de vida en esos países. En algunos países incluso se mantienen a dictadores, se mantienen a gobiernos que están ayudando a los gobiernos occidentales a expoliar a estos países, con lo cual yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que ir siempre a las causas primeras para intentar solucionar el tema. Con respecto al tema de la xenofobia, pues es verdad que está creciendo la xenofobia en todos los países de Europa, pero la xenofobia no crece porque sí en la población. Es decir, tenemos que preguntarnos qué discurso se le está dando desde determinados partidos a la población para que la población tenga este rechazo, porque la población piensa que les vienen a quitar sus derechos, y ni muchísimo menos vienen a quitar derechos. Vienen a que a ellos se les trate como personas, que es lo que son, y a que se respeten sus derechos, e incluso, como decía, incluso Miguel Ángel, benefician a los países en los que están, porque hacen subir el Producto Interior Bruto. Yo creo que eso hay que tener en cuenta. Y finalmente, yo creo que el tema que hubo en el año 2015, yo desde luego me pareció muy bien que todos los ayuntamientos, o la mayoría de los ayuntamientos, que se presentaron mociones. En el caso de Tres Cantos se presentó, y hubo incluso una respuesta ciudadana de personas que ofrecían aquello que tenían, sus casas o sus habitaciones, para poder acoger a estos refugiados, y luego nos encontramos que nos atan las manos los gobiernos que están por encima del gobierno municipal, porque no se pudo hacer nada. Y ahora, dejadme que vuelva al caso del Armando Palacio Valdés, que ha sido un caso que sí que se podía resolver a nivel de ayuntamientos, a nivel de administraciones municipales. No ha habido la suficiente voluntad política para intentar solucionarlo. Es decir, se han puesto trabas administrativas que, desde mi punto de vista, no se hubiesen puesto en otras situaciones. En este caso, yo creo que incluso el hecho de que sean migrantes ha hecho que se pongan trabas que no se pondrían en casos de que se hubiese intentado utilizar ese edificio por otras asociaciones, por otras personas, y también el hecho de que estuviese
la petición viniese del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, termino ya diciendo, perdóname Sonia, que sé que me enrollo mucho, dando las gracias a las personas que se han movilizado en Tres Cantos en contra de esa xenofobia que existe y solicitando que realmente este edificio fuese utilizado por las personas, fuese utilizado por CEAR, como nos ha explicado, para hacer este centro de atención de emergencia y derivación. Todas las intervenciones son muy interesantes, ¿eh? Ruego que sean un poquito más breves para que podamos entablar un debate. Ya soy escucha, por todas partes, ser un poquito más breve para que podamos intentar entre todos pues abrir ese debate aún más. Paco Garrido creo que en varias ocasiones ha intentado intervenir. Creo que me escucha. Sí. A ver, con respecto a algunas informaciones que acaban los contertulios de poner encima de la mesa, sí que nos gustaría diferenciar puntos especialmente importantes. Primero, lo que estamos demandando es que se cumplan los convenios internacionales. Como bien ha dicho María Jesús, España ya ha incumplido los acuerdos internacionales, ojo, que ya eran restrictivos, porque tenemos una convención, nos guste o no, suscrita, como es la Convención de Ginebra del año 51, en la cual estamos obligados, y España voluntariamente así lo ha firmado, a recibir y asistir a las personas que huyen de un conflicto armado o aquellas personas que en la propia Convención determina que son personas susceptibles de solicitar el estatuto de refugiado. Punto número 1, no es una cuestión de buenismo, es una cuestión de asunción de la normativa nacional e internacional. Punto número 2, existe una normativa de extranjería. Ahora, actualmente estamos hablando del caso del Tarajal, que se ha vuelto a reabrir. La Unión Europea está encima de ello. Vuelve a reabrirse estos casos como de expulsiones violentas y de aumento de las barreras físicas, ojo, y administrativas. Existe una norma, pues hay que cumplirla. La ley de extranjería determina que las personas que entran en el territorio español pueden ser devueltas, ¿no? Sí, con asistencia letrada y no con estos medios, no con estas trampas al solitario de sacarnos de la manga algo tan ilegal como es una devolución en caliente. Que ahí está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Punto número 3. En este caso estamos hablando de un proyecto que viene de fondos europeos, de fondos estatales. No olvidemos que es un proyecto del Ministerio que, ojo, ya se había acordado y se arrancaba con el anterior partido, el propio Partido Popular, y no supondría ningún tipo de menoscabo a las arcas municipales, que además, insistimos, no es la competente de marcar cuáles son las políticas, como así se nos ha en las reuniones, las políticas y sectores nacionales. Estamos perdiendo la conexión con Paco. Vamos a pedirle que, si se ha movido, vuelva al lugar donde estaba con mejor cobertura, mientras Miguel Ángel pide la palabra también para puntualizar. Yo es que creo, vamos a ver, es importante, y lo llevo repitiendo a lo largo de toda mi intervención, es importante diferenciar el migrante o inmigrante del refugiado. El refugiado, efectivamente, lo está diciendo muy bien el representante de CEAR, tiene todos sus derechos garantizados. La persona en España que está reconocida su condición de refugiado, tanto por motivos políticos, por motivos sexuales, por motivos religiosos, tiene los cauces absolutamente regulados. Es decir, hay una ley, la ley europea del refugiado, que pues se canaliza a través de estos centros, los centros de acogida al refugiado. A mí lo que realmente me preocupa es el inmigrante que hemos venido a llamar económico. Yo creo que ahí es donde realmente tienen que actuar las administraciones más cercanas, que son los ayuntamientos. Y ahí es donde tenemos que poner énfasis. Yo creo, Lucía, que en este caso Pablo Casado, este verano, pues hombre, tuvo un punto de criminalización de los refugiados, un punto de criminalización de la inmigración. No digo que lo hiciese de forma que lo hiciese adrede, pero es verdad que esas declaraciones que dio públicamente y luego fue allí a la valla, etcétera, etcétera, pues dio esa sensación de criminalizar la inmigración
la inmigración, en este caso, que llamamos económica. Y lo llevamos diciendo aquí en esta tertulia, y lo has dicho tú, Lucía, seguimos tratando a la inmigración como un problema, y de verdad que no, la semántica es muy importante, y a eso me refiero con lo de Pablo Casado. Quizá no utilizó la semántica adecuada en su intervención en este verano. La semántica es muy importante, y de verdad la inmigración, y mucho menos en España, no es un problema. La inmigración es una oportunidad de poder mejorar ciertos aspectos de nuestra sociedad. Y te digo cuáles, Lucía. Lo indicabas muy bien anteriormente. Primero, la pirámide poblacional. En España tenemos un déficit importante, tenemos una población muy envejecida, igual que en el resto de Europa, y necesitamos estas personas que vengan a nuestro país a darle la vuelta a esta pirámide. Pero ojo, de forma controlada. Y ahí sí te doy la razón, Lucía, de forma controlada. Pero no solamente por motivos de, oye, que esto va a ser una plaga, que van a venir un montón. No, para garantizar sus propios derechos humanos, para garantizar su propia calidad de vida de las personas. Yo sí que estoy a favor de posiblemente hacer una especie de visado para entrar, para tener medidas ya en origen, de empleo, medidas de integración en origen, pero está claro que lo que no podemos hacer es poner puertas al campo. Y esto se ha demostrado. Por lo tanto, como no podemos poner puertas al campo, lo que tenemos que garantizar, y desde las administraciones locales sobre todo, es verdad que no tenemos las competencias, es cierto, pero sabemos todos que tenemos miles de mecanismos. El problema es el presupuesto para ello. Y sobre todo desde la administración, y con esto acabo, desde la administración local tenemos que actuar y tenemos que fomentar esa integración entre las personas que vienen, que es lo fundamental a largo plazo. Yo conozco muy bien el caso, por ejemplo, de Francia, y en Francia se han hecho bien las cosas en algunos aspectos, y en otros aspectos se han hecho mal las cosas. Pero lo que está claro que como vengan estas personas, como vengan estos inmigrantes económicos, y las acabemos hacinando en guetos porque no sepamos qué hacer con ellos, ahí tenemos un problema a medio y a largo plazo. Creo que Lucía, por alusiones, hacía referencia al Partido Popular, a las palabras de Pablo Casado, rápidamente, y para que también pueda intervenir. Sí, por un lado decirle a Miguel Ángel que el problema de semántica tal vez sí que lo tenga usted, señora Ranz, porque el término problema de la inmigración lo ha dicho usted. ¿No? ¿Lo has dicho tú? No, lo he anotado según estaba hablando. Revisaremos las Sí, yo creo que sí. Y por otro lado, la inmigración es una oportunidad, he dicho. Has hablado de problema de la inmigración. Bueno, yo creo que luego lo escuchamos y sí. ya quedará todo claro. Criminalización de la inmigración. Aquí, sí, Pablo Casado este verano sí que tuvo ese punto de criminalizar. ¿Me dejas hablar? La inmigración, Porque sí. era mi turno de palabra, por favor. En cuanto que acusas al presidente del Partido Popular de criminalizar la inmigración, yo creo que nada más lejos de la realidad. Precisamente, si algo no está haciendo el Partido Popular es engañar a nadie, ni se está haciendo trampas, ni quiere hacer trampas a nadie, porque estamos hablando de vidas, de personas y de realidades que, gracias a Dios o gracias a quien sea, dependiendo de lo que crea cada uno, nosotros hemos nacido en un país en el que no hemos tenido que vivir esas realidades. Ni somos niños de la guerra, ninguno, hemos podido ir a un colegio, hemos tenido una familia de mejor o de peor manera y hemos podido salir adelante, con esfuerzo, sin esfuerzo, de la manera que sea. Pablo Casado en ningún momento intentó criminalizar la inmigración, cosa que a lo mejor otros partidos sí están haciendo. El Partido Popular no lo está haciendo. Todo lo contrario, hizo un ejercicio precisamente de sinceridad y de ser realista. Lo que no podemos es estar engañando a la gente que se está jugando la vida por venir a España. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención, Miguel Ángel, que dijeras que Francia es un ejemplo, un ejemplo de integración. Creo que ni Francia, ni Bélgica, ni Inglaterra, y eso que tienen un pasado a la hora de acoger a refugiados y a gente de diferentes países, incluso gente de la Commonwealth, en el caso del Reino Unido, creo que ninguno de ellos son ejemplo. Y es a lo que voy con lo que he dicho en mi anterior intervención. Creo que es el momento de todos los que tenemos por arriba nosotros, o sea, que se sienten de verdad y que se sienten de manera seria, porque existe un problema a nivel mundial, que es el problema que hay que atajar. Que nosotros como administración más cercana podemos diseñar las políticas locales de manera tal que favorezcamos esa integración, eso es básico, pero yo creo que eso entra dentro de la responsabilidad que cada uno tenemos como dirigentes locales o como concejales con responsabilidad local. Pero eso sí, tenemos que instar a nuestros mayores para que se sienten y para que traten a la gente como somos como personas. Vale, Jesús Martín. Vale, yo simplemente decir que comparto las opiniones de Miguel Ángel en el sentido de que el Partido Popular, desde luego este verano, las declaraciones de Pablo Casado no fueron de lo más acertadas, si luego yo antes hablaba de que algunos partidos políticos son los responsables de crear sentimientos xenófobos, y yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, porque el Partido Popular es verdad que después va y se hace la foto y se le da la mano, pero primero ha dicho unas palabras, con lo cual parece que está
en una contradicción permanente. Solamente recordar las políticas que ha habido del gobierno de Mariano Rajoy con respecto a la inmigración. No han hecho absolutamente nada. Lo único que se han hecho es poner trabas, poner barreras, poner concertinas y poner... Paco Garriga hablaba del caso del Tajaral. Es tremendo lo que ocurrió allí. Se les recibió, la policía les recibió con bolas de goma e incluso con disparos. A mí me parece que eso no se puede olvidar, y eso lo ha hecho el Partido Popular en el gobierno. Entonces, a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo muy claro. Es decir, todos parece que estamos aquí de acuerdo, y lo cual me alegra muchísimo de que estamos hablando de personas y que hay que acogerlas, hay que darlas, como decía, un reconocimiento de todos los derechos que tienen, pero luego cuando se está en la política activa, eso no se lleva a cabo, solamente son palabras. Me quedan 2 minutos, me ha pedido palabra tanto Lucía como Miguel Ángel. Yo voy a ser 30 superbreve. segundos. Lo primero, me parece inadmisible por parte de los dos que acuséis al Partido Popular de fomentar sentimientos xenófobos. Yo no he dicho O sea, eso. Yo no he dicho eso. Me parece totalmente inadmisible. eso. Y por otro lado, María Jesús, y quiero ser muy breve para que todos podamos intervenir. Estás haciendo acusaciones de unas cosas y de otras. ¿Y qué opinión te merece que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les arrojaran cal viva? ¿Qué opinión te merece esto? Es que me parece inadmisible, de verdad. Increíble por parte de los dos. Bueno, vamos a ver, yo por matizar la... Rápidamente, Sí, Miguel Ángel, por porque Paco matizar, también está porque intentando intervenir y ya vamos a... la representante del Partido Popular, no sé por qué, dice que ha acusado de xenófobo a Pablo Casado, porque en ningún momento le ha acusado de xenófobo, y desde luego que tampoco me parece de recibo criminalizar a nuestras fuerzas de seguridad, para nada. Y desde luego nuestras fuerzas de seguridad lo que están haciendo es lo que pueden con los recursos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista les han dado para poder evitar cumplir con su deber, y yo vuelvo a insistir. El gran problema que tenemos en estos momentos a la hora de acoger los inmigrantes económicos es que no tenemos diseñadas las suficientes políticas de integración para ellos, sobre todo para garantizar sus derechos, y sobre todo no criminalicemos a los inmigrantes económicos, que como bien hemos dicho, yo creo que en esto coincidimos los tres, Lucía. Pero es que nadie ha criminalizado a los inmigrantes. Y cuando acusas a Pablo Casado de criminalizar a los inmigrantes, me parece, por mucho que lo justifiques en un error semántico, según tú, es totalmente incierto. Es que en ningún caso se ha criminalizado a los inmigrantes, todo lo contrario. Creo que de hecho, esa es la sensación vamos que tú tienes. a escuchar esos 20 segundos a Paco Garrido, porque creo que ha quedado claro que la opinión es esencial. Es que no tengo tiempo para más. Me he pasado ya 5 minutos de tiempo de tertulia. En resumen, sí que queríamos, no nos parecen en absoluto afortunadas esta comparación con respecto a la actuación del Tarajal con el arrojar cal viva. Primero, han habido decenas de muertos por la actitud de unos funcionarios que han recibido órdenes, punto número 1. Segundo, meter en el mismo saco a toda la inmigración. La gente que llega a nuestras fronteras no llega utilizando la fuerza. Y quien lo haga, para eso está el ordenamiento jurídico. Si hay una persona que ha realizado un acto delictivo, ahí está la justicia, y en lugar de alzar la voz criminalizando a las personas que están intentando llegar a nuestras costas, no es en absoluto la solución. Nosotros, como entidad de defensa de derechos humanos, estamos un poco, en ocasiones, hastiados de estas comparativas. No, es que los inmigrantes lanzan... No, por favor, seamos profesionales y definimos cualquier acto contrario a la normativa actual debe de ser denunciado. Pero ojo, comparar un hecho como el Tarajal con los otros hechos que se han comparado nos parece de especial gravedad, especialmente si pensamos en las familias que han visto cómo sus familiares fallecían en las aguas. Punto número 2. Y nosotros, en definitiva, lo que queremos abogar, y era nuestro principal interés, es que existe una obligación por parte de las administraciones de facilitar políticas públicas, como hemos dicho todos en esta mesa, y en este caso, en el caso de Palacio Valdés, lo que han existido han sido barreras administrativas graves que han impedido que este centro pudiera ser
abierto. Paco Garrido, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Lucía Fernández, Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, María Jesús Martín de Ganemos Tres Cantos y Miguel Ángel Arrance, UPyD de Alcobendas. Gracias a los 4 por participar en esta tertulia. Sé que siempre queremos ganas de más. Claro. Voy a tener que seguir ampliando. Se queda corta al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.